Sean todos cordialmente bienvenidos nuevamente a este su programa Huellas de Fe, el programa en el que queremos visibilizar y también darles a conocer diferentes personajes, lugares y momentos en la historia que han marcado huella para nuestra iglesia local y universal también. Hemos hablado y hemos venido conociendo la historia de nuestro fundador, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, cómo ha respondido a esa vocación que ha recibido de parte de Dios y cómo ha hecho huella en las vocaciones sacerdotales, prestando este servicio al mundo entero, como la respuesta de una persona que ha encontrado ese momento con Jesucristo íntimo en su vida y que ha hecho acción tras a las huellas también del Espíritu Santo. Recordemos que la vocación no es solamente esa respuesta humana, no es solamente ese querer humano para hacer algo, siempre es esa respuesta a un llamado que viene de Dios. Por eso queremos invitarlos en este domingo a seguir en estas huellas de fe, meditando sobre varias personas que han hecho de nuestra institución un lugar también caracterizado por el sacerdocio y el amor al sacerdocio de Jesucristo. En el día de hoy meditaremos sobre la persona de Monseñor Luis Javier Muñoz Mora, también un sacerdote enamorado de las vocaciones sacerdotales y que en diferentes años prestó sus servicios en esta casa de formación, ayudando, formando y forjando en el corazón de las personas que aquí nos formábamos ese amor a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Cordial bienvenida a todos ustedes, queridos televidentes que nos ven desde sus casas, desde sus lugares donde se encuentran en este momento. Hoy, querido Cristian, estamos de fiesta en nuestro Seminario Nacional Cristo Sacerdote porque el pasado 18 de junio, nuestro querido acá presente, Cristian, recibió su ordenación diaconal. Él, usted lo recordarán, nos viene ayudando, sirviendo también a través de los medios de comunicación durante todo este año. Y cómo no felicitarlo y cómo no hablar de él antes de seguir con esas figuras tan ilustres que nuestro territorio del oriente antioqueño y de diferentes lugares del mundo hemos tenido. Entonces, nuestras felicitaciones, Cristian. Créeme que la iglesia, nuestro seminario, se siente con mucha alegría. Y esa alegría también que mostraba su diócesis cuando fuiste ordenado diácono. La alegría de tu obispo, la alegría de tu familia, de tu clero en donde tú perteneces ya. Porque recordemos, por la ordenación diaconal, Cristian comienza a ser parte del clero, de la diócesis, de apartado. Entonces, nuestra alegría, nuestros sentimientos de felicidad en estos momentos también nosotros la expresamos a través de este programa, a través de ustedes que nos acompañan fielmente y que quieren conocer esas figuras. Y cómo no, esas figuras, ya hacía referencia a Monseñor Luis Javier Muñoz Mora, y uno de esos frutos, una de esas cosechas, tú que tuviste la oportunidad de compartir con él acá en el seminario, de compartir esa dicha de haber estado con él, de haber recibido clase incluso. Entonces, todo eso de una u otra manera nos hace sentir que estos personajes que estuvieron con nosotros, que vivieron contigo también en este seminario, pues poco a poco están dando su fruto, poco a poco dejan la huella de fe marcada en nuestros corazones y muy evidente los frutos. El fruto de este seminario son estos hombres que siguen las huellas de Cristo mediante la ordenación.
Bienvenidos a este programa y conozcamos un poco la historia del diácono Cristian. Como les decíamos ahorita al inicio, la iglesia, nuestro seminario nacional Cristo Sacerdote se encuentra de fiesta, pues durante este año que llevamos, durante este primer semestre, Cristian es el segundo diácono de nuestra casa de formación. Él fue ordenado para la diócesis de Apartadó y hace poco, el 18 de junio, recibió la ordenación. Entonces quisiéramos en esta primera parte también hablar un poco sobre la vida del diácono Cristian. Durante el primer semestre hablábamos y contaban todos los seminaristas que pasaban por nuestro programa Pasa la Palabra sobre su vida, sobre su vocación, sobre cómo surgió la vocación en su vida, ese llamado que Dios de una u otra manera realizó en sus vidas. Y en esta nueva edición que estamos lanzando también de una u otra manera, este es el segundo programa que grabamos. Quisiéramos también hablar sobre las huellas que Cristian ha dejado también en nuestro seminario, ya que prontamente pues va a culminar sus estudios acá. Él se encuentra en cuarto de configuración de teología y pues dentro de pocos meses abandonará nuestra casa de formación para dedicarse en tiempo completo a su diócesis, a la diócesis de Apartadó, con el excelentísimo Monseñor Carlos Alberto Correa, el obispo. Entonces sí quisiera, diácono Cristian, que nos contaran a todos nosotros cómo nació ese proceso de vocación en usted, cómo sintió ese llamado vocacional. Me llamaba mucho la atención en la visita que tuvo hace pocos días el Papa León en Barcelona, y Renzo, un niño, le preguntaba: tú desde chiquito, desde niño quisiste ser papa. Y entonces quisiera empezar con esa pregunta también. Desde niño, desde pequeño, ¿quería ser sacerdote? Bueno, Camilo, muchas gracias pues, por este espacio también en el que podemos hablar de nuestra vida y de nuestra vocación, que también es ver cómo Dios deja las huellas en uno, cómo va haciendo y mostrándole a uno un poco como el camino. Respondiendo a la pregunta, no, desde pequeño como tal, no veía en mi proceso o en mi futuro como ser sacerdote. No era algo que de pronto estaba o que me llamaba como mucho la atención en ese momento. Mi familia, soy el segundo de 3 hermanos, soy del santuario, mis papás pues muy católicos también, somos una familia que pues continuamente asistíamos a la Eucaristía, y que la Eucaristía dominical pues es innegociable en nuestra casa, siempre teníamos como la costumbre. Pero no era como que en mis planes estuviera eso. Incluso quería estudiar, más bien era como gastronomía, era lo que más o menos me gustaba en ese entonces. Muchas gracias, Cristian, por esa respuesta que nos da. Sí, el Señor siempre llama en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, unos a temprana edad, otros a no tan temprana edad, sino también al atardecer de sus vidas, ¿cierto? Y por eso nuestro seminario también se caracteriza por eso, porque las personas que siendo aún mayores y sienten el deseo de ser sacerdotes, pues también nuestra casa de formación presta esos servicios. Y de hecho, hablando un poco descubriendo un poco sobre la vida de Monseñor Luis Javier Muñoz Mora, pues él hizo el intento de ingresar a Medellín. En eso estaba Monseñor Alfonso Uribe en la arquidiócesis de Medellín, porque no existía la diócesis de Sonsón Río Negro, y él hablaba con Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo y le expresaba sus deseos de ingresar al seminario, aunque sentía que ya era muy longevo para poder entrar, pero aún así hacía el intento. Entonces, ¿cómo descubriste la vocación, ese llamado que el Señor te hizo? Porque pues las familias antioqueñas son familias muy, muy de Eucaristía. Tú lo decías ahorita, la Eucaristía no podía faltar, sobre todo la dominical, y no sé cómo descubriste que el Señor te estaba llamando para esto. Claro que sí, Camilo. Igual también, como lo veíamos hace 8 días, pues meditando un poco y mirando la vida de nuestro fundador, Monseñor Alfonso, cómo esta casa tiene también como dar a esa respuesta de ese momento de buscar una educación para los sacerdotes en el tiempo en el tiempo adulto.
Entonces, pues también cómo está. En mi caso particular, pues fue cuando estaba estudiando, fue muy particular. Estaba estudiando contaduría pública en la universidad, la Autónoma de Nariño, en el Putumayo, vivíamos por allá. Y estando pues como en la universidad, en la asistencia a la Eucaristía y también en la participación en algún grupo parroquial, fue como de una manera muy sutil, que fue como llegando el por qué no. Así fue como en mi vida llegó la propuesta vocacional. ¿Por qué no ser sacerdote? ¿Por qué no mirar esta vida, contemplarla un poco más de cerca, interesarme un poco más, a ver qué es lo que tiene como de interesante? Porque tantas personas pues se van y siguen también como eso. Fue como en ese sentido en el que el Señor pues utilizó para llamarme, para conquistarme, porque siempre lo he dicho también, que gracias a Dios el Señor conmigo es como más bien suavecito. Si fuera como en cosas extraordinarias, me asustaría, creo yo. Entonces fue algo así muy suave, muy sencillo, muy en la rutina de la vida, en el trabajo, que trabajaba toda la semana y estudiaba los fines de semana. Fue ese meditar continuo de por qué no prestarle la vida a Dios en este servicio particular por las personas que se necesita también como tanto, y me ha encantado, la verdad. El entrar al seminario también fue un mirar, ¿cierto? Un responder a esa inquietud y por qué no, y qué es lo que toca hacer. Entonces entrar a un seminario, bueno, vamos a mirar cómo es la vida en un seminario, y así pues bueno, ya vamos culminando, como lo decía Camilo, este proceso, este caminar, tras 9 años también de formación en esta locura que es la vocación, una locura maravillosa y arrolladora que cuando uno lo vive intensamente, lo disfruta mucho y el Señor siempre lo sorprende a uno. Así es, Cristian, tantas situaciones de nuestra vida que se nos presentan y cuando hablabas sobre tu llamado, cuando sentiste la inquietud vocacional y fue en los quehaceres normales de la vida. Lo mismo le sucedió a Samuel, el, cuando este rey va a buscarlo y mira a todos sus hermanos. Mira a todos sus hermanos más fuertes, más fornidos, con otras características muy grandes, pero él buscaba ver a Samuel. Y cuando lo encuentra a Samuel, pues él simplemente estaba haciendo los trabajos cotidianos de su vida, ¿cierto? Jesús no lo llama a uno porque tiene cierto cargo, porque tiene cierta importancia, por así decirlo, dentro de una comunidad, dentro de un país, dentro de un municipio, no, sino que llama a los sencillos, en las cosas cotidianas de la vida. Dios pudiera actuar también realizando prodigiosos milagros, o como decían por ahí también, hacer llover de para arriba, pero Él no va en contra de las cosas naturales, Él no va en contra de los procesos normales de la vida, y en esos sencillos momentos, en los quehaceres cotidianos, es ahí donde uno encuentra la vocación, es ahí donde incluso uno se siente insatisfecho después de uno estar realizando sus cosas, estás estudiando gastronomía, ¿cierto? Contaduría, perdón. Estás estudiando contaduría como un joven normal, ¿cierto? Como una persona que se desarrolla dentro de un entorno y tiene sus novias y tiene sus relaciones afectivas y tiene tantas cosas normales, pero que a veces ese llamado, esa inquietud vocacional inicia también por algo negativo, por así decirlo, como tú lo expresabas ahora. ¿Por qué no? Y de hecho también uno a partir de ahí puede conocer a Dios. Existe la teología negativa y es llegar a conocer a Dios de lo que no es Él para llegar a conocer lo que verdaderamente es Él. Entonces mire que a través de esa pregunta negativa, por así decirlo, ¿cierto? Llegó a descubrir. Ahora hablaba sobre el seminario, Cristian, y utilizaba una palabra, una locura, ¿cierto? Porque uno dejar todo lo que uno tenía, todo lo que uno está realizando para entrar y hacer la voluntad de Dios. Entonces, Cristian, cuéntanos cómo fue esa experiencia al entrar a propedéutico. Mejor dicho, cuéntanos también esa anécdota de llegar al seminario, tal vez de no conocer a nadie, después de 9 años. ¿Cómo estás ahora? Mira que entraste hace 9 años y mira ya cómo lo tenemos como diácono de la iglesia. Entonces, sí quisiera que nos contaras
¿Cómo fue ese ingreso a propedéutico? ¿En qué año ingresaste? ¿Cómo te sentiste? Tal vez quisiste salir corriendo. ¿Quién te acogió? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, también mirando un poco alguna vez y hablando pues cuando estábamos en los primeros años con Monseñor Luis Javier Muñoz, él nos hablaba de cómo de pronto los ánimos que tenía él para ser sacerdote eran muy pocos, por cuestiones de la pobreza, por cuestiones de educación también, pues de edad más que todo, de su color. Él muchas veces decía que su color de piel, las personas le decían que era un impedimento para que él pudiera entrar al seminario, porque era más bien morenito. Y es una locura, por eso lo decía, porque supuestamente, o en mi cabeza cuando estaba para entrar al seminario, tenía como todo listico, todo organizado en cuanto a mi vida. Yo pensaba terminar pues mi carrera en contaduría pública y dedicarme a eso, ¿cierto? A vivir de mi carrera, a vivir de este trabajo en particular y ayudar a diferentes negocios y también tener mi propio negocio. Vivíamos en el Putumayo, teníamos almacenes de ropa y zapatos y con mi familia pues todo también estaba súper bien. La vida estaba completamente pues como organizada. Trabajaba toda la semana en el almacén y estudiaba los fines de semana en la universidad, como les decía. Entonces todo estaba muy tranquilo. Cuando llega ese por qué no y empecé pues como ese proceso con el párroco de ese año en mi pueblo, allá en el Putumayo, en Orito Putumayo, que empezamos como a mirar las diferentes características, lo que hacen, cómo viven, cómo es la formación un poco, pues es grosso modo y más que todo en la visita al Santísimo era lo que los jueves aprovechaba para estar en la visita al Santísimo. Decidimos al año siguiente, ya en el 2018, ingresar. Yo vine a las convivencias en el año 2017, a finales del año 2017. Y fueron 3 días en los que pues se veía más o menos cómo vivía un seminarista. Entonces en esos 3 días nos explicaban las diferentes áreas que se tienen en el seminario, en los aspectos que nos formamos, que estudiamos, la comida, compartíamos entonces con los seminaristas que ya se estaban formando. Y fue esa como introducción un poco a cómo era la vida en un seminario. Maravillado, sí, todo está muy organizado en el seminario, todo es muy organizado, todo es muy limpio, todo está en su lugar y eso sorprende. Cuando uno viene a veces de un pues donde todo de pronto también está en un caos de diferentes cosas que van apareciendo día a día, llegar a un lugar donde se respire como tranquilamente, donde haya mucho silencio. Eso para mí fue algo pues impactante porque vivía en el centro. Entonces todo el tiempo que estuve en el Putumayo era rodeado de discotecas, de bares, de mucha música y mucha bulla todo el día y toda la noche. Llegar a un lugar donde no se escuchan sino los propios pensamientos sorprende mucho. Y ya pues cuando ingresé a propedéutico como tal al primer año, fue muy bonito el compartir con muchachos de diferentes lugares. Como ya lo hemos dicho en diferentes programas, el seminario tiene la formación y hacen presencia aquí diferentes diócesis de Colombia y del mundo. Así fue como entramos 33 personas, 33 muchachos. En ese entonces estábamos de Barrancabermeja, de Panamá, estaban de Venezuela, también estaba de Quibdó, también habían unos de Apartadó. Y yo ingresé sin ninguna vinculación de ninguna diócesis. Yo ingresé solo para aquí pues conocer de pronto alguna diócesis y ya vincularme. Fue así como en el transcurso del proceso de los siguientes años conocí la diócesis de Apartadó en una misión de Navidad y me encantó. Pues fue una diócesis que desde el momento inicial me trataron muy bien, hubo mucha cercanía con las personas, con los sacerdotes, con los seminaristas, con el obispo de ese entonces, ahora arzobispo de la arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia. Entonces fue algo que también en cierta manera me impactó mucho ver una iglesia sencilla en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Cercana,
no complicada, trabajadora y que había mucho para hacer. Fue como la idea del momento. Y así he empezado a caminar desde el año 2019 con la diócesis de Apartado. Me vinculé con ellos y hago mis pastorales en Semana Santa y Navidad. Ya en el año 2023, en el año 2024, perdón, tuve la experiencia de año de formación pastoral, en el cual estuve 6 meses en una localidad del Chocó, que también hace presencia mi diócesis, que mi diócesis hace presencia en 9 municipios de Antioquia y 5 de Chocó. Entonces fueron 6 meses en un corregimiento llamado Balboa, en Chocó, y los otros 6 meses ya en la llegada del actual obispo, Monseñor Carlos Alberto, el trabajo un poco más de cerca con él, de la colaboración en lo que se pudiera necesitar en las visitas a las parroquias, en las diferentes cosas que tiene pues ya como tal el obispo. Y pues más o menos así ha sido como el recorrido. Se han ido muchos compañeros, han llegado otros. De los 33 compañeros pues solamente quedamos 2, que está Federico, que es de Quibdó, y mi persona pues que pertenezco a la diócesis de Apartado. También ya nos encontramos con los compañeros que venían caminando desde el seminario diocesano de Nuestra Señora. En el año 2022 nos encontramos con ellos acá para empezar los estudios de teología en configuración, y ha sido un caminar muy bonito, muy cercano ya con ellos, ya volver como a nutrir el grupo, porque subimos solamente los 2, entonces como nutrir el grupo. Ha sido una experiencia muy bonita tener también la posibilidad de ver diferentes perspectivas diocesanas y realidades y necesidades. Entonces ha sido una locura en el buen sentido de la palabra, de que todo ha sido nuevo, conocer comunidades, conocer diferentes pueblos, municipios, experiencias pastorales, colegios, preguntas de muchos jóvenes, preguntas de muchas personas en cuanto a nuestro estilo de vida y el por qué seguimos respondiendo en el día de hoy a esta vida particular. Pero siempre es un amor inmenso de parte de Dios que llena nuestros corazones. Siempre ha de ser así en las diferentes formas de vida, de respuesta que tengamos a la vocación. Yo creo que siempre es ese amor inmenso que el Señor llena en nuestros corazones, que se tiene que dar a las personas. Hoy, en estos días, nos hablaban de cómo el celibato, que muchas veces lo vemos o lo ven las personas como algo que se quita, que se le quita a la persona, que el celibato nos roba a nosotros una vida en familia o una vida en pareja. Debemos verlo es como todo lo que nos ofrece. El celibato es esa libertad interior y exterior para poder darnos a todos de una manera correcta, concreta y feliz, como Dios se nos da a nosotros. Dios no se encierra solamente en un aspecto o en una persona. Se da a todos de una manera completa, libre y de una manera que transforma la vida de todo el que se deje. Así pues también creo que respondemos nosotros a esta vida en particular. Muchas gracias, Cristian, por compartirnos esas pequeñas partes de su historia, de su vida. Y es una manera también de hacerles entender a todos y cada uno de ustedes que en este programa, de que Dios nos llama superhéroes, llama desde las cosas cotidianas y las comienza también a perfeccionar. Claro, el estilo de vida, me llama mucho la atención lo que hablaba sobre el celibato, ¿cierto? Desde la libertad, por eso uno hace esa carta cuando va a pedir los diferentes ministerios, y ahora que pediste el diaconado, ¿cierto? Es en la libertad, uno a puño y letra escribe la carta diciendo: en plena libertad quisiera ser diácono, quisiera ser admitido en la orden de los diáconos. Entonces, en la carta a los hebreos también nos va a decir: los sacerdotes son sacados de entre los hombres, y luego el Concilio Vaticano II va a tomar esa idea y nos va a decir también que es que ustedes, los diáconos, los sacerdotes, los obispos, los que nos estamos formando para ello, no somos unos superhéroes, somos hombres que somos extraídos de los hombres para realizar lo que Cristo realizó en algún momento y participarnos de ese único sacerdocio de Cristo. Y es que nosotros podamos participar de ese sacerdocio. Y Cristian lo ha comenzado a realizar
diciéndole sí a través del diaconado. Y ya, pues, cuando la iglesia dice que sí, es porque es una confirmación de Dios. Es una confirmación de Dios. Y por último, Cristian, quisiéramos terminar entonces esta pequeña entrevista también con usted, no dejando a un lado a Monseñor Luis Javier Muñoz Mora, sino que coincidencialmente, hablando de Monseñor Luis Javier Muñoz Mora, y él estuvo más de 20 años siendo formador. De hecho, tuviste la oportunidad de haber estado con él 2 años más o menos, 1 o 2 años, de haber estado con él, de compartir un poco su espiritualidad, su estilo de vida. Entonces, todo se relaciona de una u otra manera. Él, que fue un ardiente celoso por la formación a los sacerdotes, y nosotros que de una u otra manera hemos recibido también su legado. Quisiera que termináramos, Cristian, con esta, o más bien con esta exhortación que nos dieras frente a aquellos niños, jóvenes, que tal vez sienten en su corazón esta inquietud vocacional, pero tal vez el dinero, tal vez las relaciones afectivas que puedan tener en este momento, tal vez una estabilidad económica, ¿cierto? Tal vez estar también estables en su vida familiar, en su vida afectiva, como ya lo decíamos. ¿Qué exhortación les das para que se arriesguen y entren a esta aventura, a esta locura de seguir a Cristo? Bueno, con Monseñor igual, él nos daba latín. Recuerdo que nos empezó a dar que latín cuando estábamos en primero. Él tenía un concurso muy particular que era una bolsita con bolitas, y esas bolitas tenían los números de uno en la lista. Y el ejercicio era leer el Evangelio del día en latín, y él iba corrigiendo las palabras que uno iba diciendo mal. Entonces era muy particular, pues como también en su estilo de enseñanza, muy cercano siempre, y algo que me impactaba de él era una alegría permanente. No, Monseñor nunca lo veía pues como triste o como bravo, por ejemplo. Nunca me tocó pues en los años que lo conocí. Y pues de él tomo, como les decía ahora en el inicio, para también esta invitación que puede llegar a muchos, que se puede pasar voz a voz, ¿por qué no? De lo que Monseñor decía, por ser pobre, por ser campesino, por ser de este color o de otro, en mi caso particular por tener de pronto ya como una vida organizadita, de tener otras metas, otros ideales que no son malos, ¿cierto? Por tener también un estilo de vida diferente, no tan, digamos que tan de iglesia en este aspecto y en este sentido de conocer cómo es la vida vocacional y cómo es la preparación sacerdotal y también de las religiosas o de los religiosos, porque igual todavía lo desconozco un poco. Siempre como poder confiar también en otras posibilidades. En estos días meditábamos en el primer libro de los Reyes, en este pasaje donde se encuentra Elías con esta mujer viuda, a la cual le pide pan, a la cual le pide agua. Esta mujer que, como también lo sabemos, solo tenía eso, dice ella, para vivir. Entonces, ¿cómo confiar en esa providencia también de Dios que se da? La respuesta que damos, que es lo que yo digo, esa locura, la respuesta que damos y cómo el milagro se hace patente. En esta viuda no se da el milagro para que ella crea, sino que ella cree y luego viene el milagro de que nunca se acaba ni la harina ni el aceite. Asimismo, en el camino vocacional para todos, podemos tener muchas seguridades, podemos tener muchas vidas organizadas, muchas riquezas, muchas posibilidades también de agradar a Dios en nuestro estilo de vida así. Pero si en nuestro corazón y en nuestra mente está también la posibilidad de un estilo de vida a este lado, en el servicio a las personas, a las comunidades, llevando la palabra de Dios, y que con nuestra vida también se transforme, porque el cambio que tenemos después de la ordenación es un cambio que de pronto por fuera no se ve, se debe ver también en nuestras actitudes, pero que es interior, es un cambio ontológico en la vida de la persona que no se maneja por nosotros, que no depende de nosotros, sino que depende de Dios. ¿Qué exige de nosotros el Señor? Una confianza plena.
una confianza en que va a actuar, en que su obra va a ser perfecta y en que lo que exige de nosotros es ese poquitico de harina y ese poquitico de aceite. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro programa de este domingo, que pues también a la luz de este humilde servidor, de conocer también mi historia, puedan animarse también las personas que tienen en su corazón el deseo de seguir al Señor en una vida particularmente en la vida sacerdotal o religiosa. Seguir al Señor vale la pena, vale toda la pena y cada instante de nuestra vida. La alegría que sentimos al seguirlo, al experimentar y al poder compartir con diferentes personas y comunidades en este mismo amor de Cristo es hermoso. Entonces, agradecerles su presencia, estar también atentos a los diferentes programas que vamos teniendo en estos días. Recordemos que vamos a seguir también meditando en esta persona de Monseñor Luis Javier Muñoz Mora, conocer su legado, conocer su historia, conocer su acción pastoral también en nuestra casa de formación. También, como lo decía Camilo al inicio de este programa, ver también los frutos que se van forjando en estas personas insignes, que no quedan como lejanas, como etéreas, como por allá en la estratosfera, ¿cierto? Sino que se hacen real y se hacen latentes y patentes en nosotros, en las personas que tuvimos la posibilidad de compartir con diferentes de estos personajes que han dejado huella en nosotros, que es la huella de Cristo que se da también para nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en su programa, Huellas de Fe. Nos vemos el próximo domingo en una nueva emisión.